Bueno, acá ya tengo el paquete, así es como me vino en esta bolsa negra. Y este es el paquete como tal. A ver si enfoca un poco ahí. Esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante. Como pueden ver ya desde la caja, desde el empaque, se puede ver que es un joystick genérico. Así que solo nos trae, por lo que veo, el joystick y un cablecito y quizás el manual o una especie de garantía. A ver. Según este documento, para la Play 4 hay que usarla enchufada y para la computadora se utiliza mediante Bluetooth, la conexión Bluetooth. Tiene una batería supuestamente de 1000 megamperios, lo cual creo que es totalmente falso. Y es procedente de China. Y acá como tal está el joystick, vamos a sacarlo. Y acá tenemos el cable de carga, supongo. Ahí se ve que es USB a USB, micro USB-C, USB a micro USB. El tacto no es malo, se siente bien. A la vista se nota que es genérico, que los colores son menos vívidos. Se nota, se puede llegar a distinguir que es falso o que es genérico. Uy, lo apreté el botón ahí. Enciende igual que en la Play 4, pero no se siente mal al tacto. Se ve bien, estéticamente es lindo. Todo se siente de calidad decente. O sea, no se siente que se va a romper fácil. En la parte de enfrente tenemos el touchpad. Tenemos un altavoz acá, tenemos el logotipo con el botón de PlayStation. Acá abajo tenemos la entrada para los auriculares. Contamos con los símbolos de PlayStation, el triángulo, el cuadrado, el X y el redondo. Por la parte de arriba tenemos acá el logotipo de Sony, que incluso se lo pusieron. Tenemos acá la barra de luz. Por lo general nos suele indicar el nivel de batería que tiene el control. Por último, acá abajo tenemos la entrada de carga, que es micro USB. Como les había dicho, para conectarlo a la computadora es mediante Bluetooth, que trae incorporado este joystick, y para conectarlo a la Play es mediante el cable. No tengo manera de comprobar cómo funciona con la Play 4 porque no tengo la Play 4, pero supongo yo que debe funcionar similar a la de un joystick normal, común y corriente. Aunque eso sí, deberán comprarse un cable más largo porque este que nos trae incluido parece ser solo el de carga, porque es bastante cortito. Así que si lo quieren para la Play 4 van a necesitar un cable más largo. Y por el precio que pagamos, esto es todo lo que nos incluye, simplemente el joystick y el cable de carga. Hey, ¿cómo están, gente? Solo paso para recordarles que tengo mi canal de Kick, o en la descripción pueden ir a ingresar. Ahí voy a estar en directo jugando y reaccionando a cosas, así que si quieren ver algo extra o ver en directo y quieren estar pendiente ahí, mandar un saludo, vayan, que ahí lo voy a estar esperando. Eso era todo, ahora dejo que sigan viendo el video. Como cualquier persona que se compre el joystick, yo lo compré con la intención de jugar videojuegos con él, evidentemente de manera más cómoda. Específicamente yo lo conseguí para jugar el Forza Horizon 6, que salió este año 2026. Yo había iniciado jugando el Forza 5 en teclado y después me pasé a jugarlo en joystick, que bueno, en teoría sería este mismo joystick. Este mismo fue el joystick que usé para jugar el Forza Horizon 5. Con este modelo fue, no sé qué modelo es específicamente este joystick, pero lo estarán viendo en pantalla. Y la experiencia del juego fue muy diferente, literal es más placentero jugar con joystick que con teclado. Entonces dije, me tengo que conseguir mi propio joystick para el juego que viene. Y eso fue lo que hice, conseguí mi propio joystick. Y en términos de comodidad, este genérico de PlayStation 4 me resulta mucho más cómodo que este Red Dragon. No digo que sea malo, digo que es diferente y que a mi gusto este es mejor. Ahí pueden ver la diferencia de modelo y tamaño. Este es el genérico y este es de Red Dragon. Cuando me decanté a comprar este joystick lo hice porque en los comentarios de la venta tenía muchísimos comentarios de usuarios que tenían una muy buena experiencia con este joystick, que le había resultado excelente, entonces por eso lo adquirí, además que estaba en oferta. En la publicación decía que era conectividad Bluetooth, pero yo también pensé que funcionaba mediante cable. Pero mi problema fue que este joystick solo funciona mediante cable en PlayStation 4, o al menos eso dice en la publicación, y para computadora solo funciona en modo Bluetooth. O sea, conectividad Bluetooth en mi opinión no es la mejor, te saca mucha experiencia de juego y ahora la vamos a probar. Interrumpo un rato el video para mencionarles que ya están disponibles las donaciones y las suscripciones a miembros del canal. Esa donación que ustedes hagan me va a llegar directamente a mí y la voy a utilizar para mejorar el contenido del canal, así que si quieren colaborar, ahí tienen para hacerlo. Por otra parte, para quienes quieran dar el siguiente paso, también tienen la membresía del canal, donde van a tener acceso exclusivo a videos extras del canal, que no van a ser videos típicos del canal. Van a ver gameplays, van a ver reacciones, van a ver charlas, colaboraciones, muchísimas variedad de videos que van a poder ser vistos solamente por los miembros. Disculpen las molestias, lo dejo con el video. Ya estamos acá en la computadora y ahora les voy a enseñar cómo conectarlo mediante Bluetooth. Vamos a la barra de tarea, a la bandeja de notificaciones, nos vamos al apartado de Bluetooth que lo tengo acá, lo activamos, nos vamos a configuraciones. Dentro del apartado de configuraciones nos vamos donde dice Bluetooth y dispositivos. Acá le damos a agregar dispositivo y le damos a Bluetooth. De esta manera nuestra computadora empezará a buscar todo
todos los dispositivos Bluetooth que estén cerca. Lo que tenemos que hacer desde el joystick es darle al botón de PlayStation y en este botón de acá que dice Share o compartir en inglés, dice Share. Lo que hacemos es darle a esos dos botones al mismo tiempo, la barra de luz va a empezar a parpadear rápido. Ahí está, bueno, ese parpadeo que tenemos que conseguir y ahora nuestra computadora debería detectarlo, mostrar todos los dispositivos y vamos, acá aparece Wireless Controller, le damos clic y como ven la luz ya queda totalmente prendida todo el tiempo. Así que vamos a probar algunos videojuegos a ver si funciona tan bien como dicen. Y el primer juego que vamos a probar con este joystick va a ser el eSport FC 25 de Steam y cabe aclarar que no estoy agregando ningún solo software, simplemente lo conecté a la compu y vamos a ver si funciona y si lo reconoce perfectamente así como viene de limpio de fábrica. Ahí está cargando el juego, no sé si lo reconoce, le voy a dar clic a ver. Perfecto, este juego por lo visto con este joystick va bastante fluido, no siento que haya delay. Para ponerlo mejor a prueba me voy a meter directamente a una partida. Por ahora no siento nada de delay, siento que salen todas las habilidades correctamente. Ya me van a invocar un gol. Yo solía jugar al FIFA antes y este me parece que tiene los controles alternos, se dicen, o diferentes a los que suelo usar yo como predeterminado. Por lo visto con este el pase largo se hace con la X. Creo que este es el control alternativo. Sí. Estoy acostumbrado a patear al arco, por ejemplo, con el cuadrado. En este modo lo tuve que hacer con el redondo. Supuestamente la capacidad que incorpora la batería de este joystick es de 5000 mAh, era, no recuerdo muy bien. Calculo que eso debe ser un dato falso. Yo calculo que esto debe durar como 2-3 horas máximo la batería. Por lo visto, este juego lo reconoce muy bien. Así que si son amantes del FIFA y quieren un joystick para jugar FIFA, creo que este joystick le va a resultar muy cómodo. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a ir directo a lo que vinimos, al Forza Horizon 6. Bien, acá acaba de iniciar el juego y ya tenemos un problema, que es que no reconoce el joystick. Ya dentro de ajustes tampoco me lo reconoce. Volante, control sería, pero tampoco lo reconoce. Hace un buen rato que estoy acá tocando un par de configuraciones y no lo reconoce de ninguna manera. Así que directamente voy a hacer algo que se me ocurrió recién, que es ver si reconoce el joystick, bueno, como un control dentro de Windows. Y nos va a saltar acá y aparentemente aparece como Wireless Controller. Che, no lo está reconociendo, detecta que es el control pero no ejecuta ninguna función. Y es raro que no funcione porque en el FIFA funcionó. Me parece que en el FIFA lo detectó porque fue un juego comprado y en Steam deben tener la configuración y los comandos para todos los joysticks genéricos y originales que hayan. Creo que tenemos que descargar un software para un joystick como este. Bien, gente, estuve buscando un emulador de joystick bastante rato por internet y encontré este que se llama Download Input Mapper. Miren, ahí parece que lo reconoció, El mouse lo moví con el touchpad. Esto va con delay por lo menos. No sé cuánto es el delay, más o menos calculen que medio segundo, un delay muy notorio. Esto también me parece que va con delay, no estoy seguro. A ver, vamos a iniciar el juego. Y así arranca esto, gente. Vamos a probar ahora sí vamos a probar cómo se siente el juego. ¡Ay, la con... Puta madre. Acabo de chocar ahí, no sentí la vibración, Bueno, ahora que ya estamos en carrera, puedo decir que sí, se siente un poco de delay en el mando, de la reacción que tiene el mando al actuar en la computadora. Creo que se siente el mismo delay, que son de medio segundo, pero es un delay bastante evidente ya jugando. Cuando estoy girando siento que no gira y después cuando quiero volver a ponerme en marcha ya giró. Entonces te confunde un poco eso. Sí afecta la experiencia de juego, eso es lo que quiero decir. Es un delay que afecta mucho la experiencia de juego por lo que estoy viendo. No sería tan malo si pudiera conectarlo con cable también el joystick, pero eso no se puede. Entonces solamente lo puedo usar así de forma inalámbrica. Y ni siquiera tengo la computadora tan lejos, está abajo de la mesa la computadora. Creo que le voy a mostrar acá para que vean cuando giro y eso un poco. Ahí estoy frenando, estoy girando, ven cómo gira muy tarde. La experiencia de hago la reacción y veo la reacción, ahí se nota mucho, es de medio segundo por lo menos, o un segundo quizás. Y bien, gente, díganme ustedes qué le pareció este joystick. La verdad es que para juegos de Steam sí lo puedo llegar a recomendar, pero para juegos piratas, si le quieren decir, o juegos más raros, si se descargan desde páginas secundarias, quizás les ande un poco mal porque van a tener que descargarse un programa como este, que es un emulador que reconoce las funciones. Puede que inclusive tengan problemas de interfaz y de conexión por ser Bluetooth únicamente. En mi caso no lo voy a usar
usar, no me lo voy a quedar, lo voy a reembolsar a Mercado Libre y me voy a comprar otra opción porque elegí esta opción porque según yo lo iba a usar con cable, porque yo no quiero que tenga ni un poco de delay, y si tiene un poco de delay ya me molesta. Entonces para mí esta no es la opción recomendada. Para otros usuarios quizás esta sí sea una muy buena opción para jugar FIFA, para jugar juegos de aventura como Uncharted. Esos juegos van a tener que descargarse este programa evidentemente, pero quizás sí sea una muy buena opción. Así que ya saben, gente, díganme ustedes qué opinan de este joystick, si se lo comprarían o no. A mí, en mi caso, yo estoy dando mi opinión personal. Ya viendo los resultados, ustedes sabrán si les convence o no. Les voy a dejar el link de este producto en la descripción por si lo quieren conseguir. Así que bueno, eso fue todo de mi parte. Nos vemos en la próxima. En el próximo video voy a traer otro joystick que va a ser el que me voy a comprar después de este. Y espero que ese funcione bien. Nos vemos, gente. Espero que les haya gustado el video. Bye bye.